Reciban cordiales saludos, espero que estén muy bien y obviamente avanzando con lo que es la tarea que consiste en desarrollar una página web o un blog en WordPress. En este video vamos a aprender lo que son los plugins. Es una de las complementos que necesariamente se debe utilizar en el diseño web, ¿sí? Sin este complemento no nos va a funcionar muy bien la página web, ¿sí? Si bien hemos desarrollado hasta aquí, por ejemplo, aquí nos falta colocar algunos plugins que nos permita, por ejemplo, que se posicione en la web, que tengamos formulario de contactos, ¿no? Entonces, son complementos con lo que trabaja lo que es WordPress, ¿sí? De hecho, al instalar una plantilla en WordPress, ya viene por default algunas plugins instalados, ¿sí? Entonces nos vamos a las herramientas. Aquí en este lado tenemos lo que son los plugins, ¿no? Hacemos clic en los plugins y aquí nos viene instalado por default tres plugins, ¿sí? Por ejemplo, el Skidmet, este es un plugin anti-spam, ¿sí? Anti-spam, esto es Hello Dolly. Esto no es necesario, ¿no? Entonces podemos borrar, ¿no? Son para mensajes de aliento más o menos, ¿no? Esto es para límite de tiempo, ¿no? Si es que si es que inician sesión, por ejemplo, si damos esa opción a que se suscriban, ¿cuánto tiempo puede estar, ¿no? Entonces, en este momento igual no necesitamos, entonces lo vamos a desactivar, ¿no? Y lo vamos a borrar, ¿sí? El que sí necesitamos es este plugin, ¿sí? Es para el tema del spam, ¿no? Entonces, actualmente hay mucho spam, ¿no? Entonces, puede haber personas que quieran suscribirse, colocar, no sé, publicidad, no sé, en nuestra página web. Entonces, para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice activar o borrar. En este momento no está activado, entonces ponemos activar, ¿sí? Vamos a activar. Ahora nos pide lo que es configurar. Entonces, vamos a entrar a configuración. Entonces, simplemente tenemos que crearnos una cuenta, ¿sí? Simplemente crearnos una cuenta, ¿sí? Y aquí tenemos lo que es la versión gratuita, ¿sí? Tenemos de $5 que es Plus y lo que tenemos es de $50 también de forma ilimitada, ¿sí? Entonces, en este momento, por tema de tiempo, no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Ahora bien, seguimos con tema de lo que son los plugins, ¿no? En este momento no tenemos plugins, ¿sí? Solamente esto que tenemos, ¿no? Y que además tenemos que configurar, ¿sí? Ahora es lo mismo que las plantillas, ¿no? Lo mismo que temas. Aquí arriba tenemos para añadir nuevo. Ahora recuerden, también hay temas, hay plugins externos, ¿no? Que no siempre vienen con lo que es la página. Entonces también se puede añadir. Por ejemplo, aquí tienen la opción de subir plugins, ¿sí? Subir plugins. Por ejemplo, en nuestro medio para hacer comercio electrónico hay una empresa que se llama Kipu, ¿sí? Entonces, con eso puedes cobrar con tarjeta de crédito, ¿no? Ahora, cuando quieres insertar con tu página web, te da un plugin, ¿no? Entonces tienes que subir el plugin. Es como adjuntar, nada más, ¿no? Y va a aparecer aquí. Ahora bien, estos son los plugins que nos muestra como opciones, ¿no? Aquí arriba tenemos, ¿no? Lo que nos está mostrando en este momento son los plugins destacados, ¿no? ¿Qué plugins son los destacados? Y aquí ustedes pueden observar, tenemos lo que son la cantidad de instalaciones y lo que es, si está bien, ¿no? Lo que es la calificación al plugin como tal, ¿sí? El plugin como tal. Por ejemplo, tenemos el editor clásico, tenemos, esto es para tema de foros, esto es para tema de estadísticas en tu página web. Esto también es anti-spam, ¿sí? Que está activo, que hemos instalado, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos esto que son para crear sitios, ¿no? Entonces aquí tenemos. Ahora, digamos que aquí solamente nos muestra algunos, ¿no? Pero aquí tenemos muchos más, ¿no? Por ejemplo, para compartir en Facebook, ¿no? Solamente son plugins, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, ¿ya? Eso, destacados. Los más populares, ¿no? Los que tienen mayor tipo de instalación. Por ejemplo, para el formulario de contactos, ¿no? Necesariamente, ¿no? Para que escriban su correo, un mensaje, entonces vamos a instalar ahora. Esto es imprescindible para su página web. Yoast SEO.
Esto nos permite posicionar la página web en el Google, ¿sí? Para que cuando busquemos, digamos, payromoney.com, aparezca ya en los primeros, ¿no? O en la primera página de lo que es Google, ¿no? Obviamente esto hay que trabajar un poco, pero es imprescindible que una página web tenga, ¿sí? Lo mismo que el formulario, ¿no? Por ejemplo, ya he instalado, pero falta activar, ¿no? Estoy instalando esto. Eh, el WooCommerce sirve para hacer negocio electrónico, ¿sí? Es para vender productos, ya sean digitales o físicos, en la web, ¿sí? En este momento aquí no vamos a utilizar, pero si es que en algún momento se animan a desarrollar, instalen esto, ¿sí? Y van a poder vender, ¿no? Van a poder vender. Ahora bien, esto ya es para el tema de estadísticas, hemos dicho, igual vamos a instalar. Elementor, esto es para hacer diseño em, web profesional, ¿sí? Pero en la versión gratuita te das ciertos elementos, pero tienes que comprar sí o sí complementos, tienes que pagar para que te dé todas las funcionalidades y puedas desarrollar un web profesional, ¿sí? Entonces no lo vamos a trabajar en este momento, ¿sí? ¿Cuál más podemos necesitar? Por ejemplo, para que cargue rápido el WordPress, entonces este plugin es imprescindible, ¿sí? Y así vamos buscando esto, por ejemplo, para mejorar las fotos, ¿no? Entonces también es necesario para poder trabajar, ¿sí? Este también para optimizar, ¿sí? Y así vamos instalando lo que son los plugins, ¿sí? Los plugins. Ahora hemos visto destacados, populares, recomendados, ¿no? ¿Qué plugins necesariamente debemos instalar? Obviamente nos recomiendan, pero no es obligatorio, ¿no? No es lo obligatorio. Por ejemplo, nos recomiendan WooCommerce, ¿no? Para el tema de negocio electrónico, ¿no? Entonces creo que ya hemos visto todos estos. No lo vamos a instalar, ¿sí? No lo vamos a instalar. Esto para optimizar también es fundamental, ¿no? Para que la página se cargue rápido, ¿sí? Al momento de instalar, ¿sí? Ahora aquí también podemos tener favoritos, ¿no? Si es que utilizamos con frecuencia algún plugin, ¿sí? Algún plugin. Ahora bien, ¿no? Más o menos hemos ya actualizado o habilitado algunos plugins. Ahora, si es que buscamos de forma específica, aquí tenemos las palabras clave para buscar, ¿sí? Por ejemplo, redes sociales, ¿sí? ¿Qué plugins tenemos? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Ahí está. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, los mejores plugins, por ejemplo, para el tema de WhatsApp, ¿no? Eh, pero vamos a colocar ahora para compartir, ¿sí? Para compartir. Nos vamos a ir a destacados y vamos a buscar en esta parte. Aquí también son palabras clave, ¿sí? Que podemos buscar, ¿sí? A ver, para email, para Facebook, para login, social media. A ver qué opciones tenemos. Ahí está, ¿no? Para el tema de contactos, vamos a incluir esto, ¿sí? Add share buttons, para botones para compartir, ¿sí? Estamos instalando. Ahora lo único que tenemos que hacer es nuevamente irnos a plugin o plugins instalados y activar, ¿sí? Y activar. Activar, ¿sí? Entonces, como se pueden dar de cuenta, aquí tenemos todos los plugins. Lo vamos a poner activar, activar. Vamos a activar esto también. Ya tenemos activado, vamos a activar. Vamos a activar también. Igual nos pide, era el mismo plugin que no lo hemos activado. Vamos a activar igual. Algunos necesariamente tenemos que crear cuenta, algo en sus páginas, pero hay algunos, por ejemplo, los que hemos visto, no necesitamos hacer ninguna más, ¿sí?
Vamos a activar esto. Y esto es el que nos faltaría. Ya tenemos instalado lo que son los plugins, ¿sí? Y en el siguiente video vamos a ver cómo se utilizan estos plugins.